Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a orar, poner esta clase en manos de nuestro Dios, pidiéndole que Él hable a nuestras vidas, ¿vale? Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día que nos has permitido acercarnos, Dios, a ti. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de poder iniciar clases desde las 8 de la mañana, tener la oportunidad de acercarnos, escuchar tu voz, Señor, aprender de tu palabra y que tú sigas formando en cada uno de nosotros hombres y mujeres de reino. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, esta clase, pidiéndote que tú obres, que nos des la dirección que necesitamos, que podamos entender a detalle y a profundidad lo que hay en tu corazón. Que este tiempo, Señor, de estudio sea de mucho valor para nosotros y como aquella parábola cuando el hombre encontró el tesoro, Señor, que podamos nosotros atesorar tu palabra y lo que encontremos de parte de ti el día de hoy en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, Dios, pidiéndote que tú nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hablamos de un poco el concepto de líder la semana pasada. Recuerden que uno de los objetivos principales de nuestra materia, también dicho sea de paso, quiero mencionar que probablemente hay algunos que se han incorporado en esta última semana a nuestra facultad. Quiero también darles la bienvenida. Si hay alguien nuevo, siéntase bienvenido en nuestra facultad, en este grupo que Dios está extendiendo. Y si necesitan un poco conocer la primer clase, ya la cargué ahí en el grupo para que la puedan ver, para que la puedan tener. Y está disponible en YouTube. No la descargo, no la bajo de ahí, sino que ustedes la tienen disponible y ustedes la pueden consultar las veces que sean necesarias, ¿no? Para que también pues puedan retomar algún comentario, a lo mejor si se les barrió algo que no anotaron en durante la clase o generó alguna duda, bueno, pues básicamente lo pueden revisar también, ¿vale? Pero si tienen dudas, comentarios, muy en particular, con gusto los podemos atender por vía WhatsApp, estamos para servirles. Y recuerden que si alguien no puede asistir a la clase, importante notificar, no tanto dentro del grupo para no ahí un poco pues que todos se estén distrayendo en el grupo, no ese es el objetivo, sino de manera privada, mándenos un mensajito y con gusto lo atendemos. Vale. Hablamos acerca del líder la semana pasada y hablábamos un poco de lo que significa líder, ¿no? Decíamos que es una persona que mueve grupos sociales, religiosos de alguna forma, y hablábamos de la chamba o el trabajo que tiene esta persona bajo la responsabilidad. Uno de nuestros principales más bien nuestro principal líder descrito en la Biblia, a quien nosotros seguimos paso a paso, y a quien Pablo se refería cuando decía, síganme a mí porque yo soy imitador de Cristo, o imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ese es nuestro máximo referente. La semana pasada vimos algunos puntos que estaban bajo la responsabilidad del líder: guiar, dirigir, influenciar, transmitir, consolar y cuidar, que son parte de las actividades que debe desempeñar un líder en todos los sentidos. Nuestro liderazgo, por supuesto, empezará con nuestra vida personal y también con nuestra casa y en el entorno en que nos desarrollamos. Puede ser en un ministerio, puede ser en un trabajo, teniendo una posición de liderazgo. Recuerden que esto que Dios o empezará Dios a formar en nosotros, no solo es verlo en la parte eclesiástica, decir, bueno, pues es que yo voy a ser pastor, eso solo viene de parte de Dios, no nos enfocamos en eso. Por supuesto, los ministerios están vigentes, sin embargo, no nos enfocamos en eso, sino en la práctica de nuestra vida basada en lo que dice Santiago. Vale. Entonces, tomando como referencia eso, hablamos de la forma de influenciar que Jesús tenía en las personas. Jesús muchas veces al conocer muy bien las escrituras, porque por supuesto Jesús es Dios, pero también dice la Biblia que él pasaba mucho tiempo en los negocios del Padre, haciendo pues actividades que él debería de hacer o él ya entendía que debía de hacer. Y él utilizó muchas veces la palabra de Dios para poder refutar o para poder responder ante preguntas o situaciones desafiantes que otros le ponían encima. Sin embargo, una de las cosas que Jesús hacía continuamente era orar y recibir la dirección del Padre. Vamos a ver más adelante en uno de los temas la oración del líder.
¿A dónde es donde nosotros acudimos en nuestro liderazgo como cabezas tal vez de familia o como cabezas de mi persona, de mi propia vida? ¿A dónde acudo cuando tengo un problema? ¿Cuál es el primer lugar a donde yo voy? A veces las personas conocen antes mi situación y Dios no la conoce. Por supuesto, creemos y sabemos acerca de la omnipresencia y la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Sin embargo, Dios espera que nosotros a Él sea el primero que le contemos absolutamente todo. Pero muchas veces nosotros preferimos ir con un amigo, con una amiga o con un familiar para contarle la situación que estamos padeciendo antes de contársela a Dios. Jesús pasó y resistió el proceso de una tentación, pero yo creo que constantemente en su caminar, la Biblia no describe muchos datos de esto, pero yo creo que en algunos momentos, además de la tentación que recibió por parte del diablo, que nos deja mucha enseñanza y lo vamos a ver más adelante, un líder va a pasar por muchos tiempos de tentación en el largo de su vida. Por eso podemos entender aquel versículo que dice, bienaventurado el varón que resiste la prueba, porque al final recibirá la corona de la vida. Hay un proceso en nuestras vidas donde tal vez será mucho más difícil. Sin embargo, eso no quiere decir que en el caminar de nuestra vida hasta llegar a la eternidad, eso nos va a dejar. Siempre va a haber algo que nos quiera tentar, que nos quiera sacar del reino. Por eso toda nuestra vida vamos a tener un libre albedrío. Y en el liderazgo es muy importante conocer que nosotros somos personas susceptibles. No es aceptable que terminemos cayendo, por supuesto. Por eso nosotros, al conocer de Dios, al avanzar en el conocimiento de Dios, tenemos un techo todavía más alto. Sin embargo, nosotros podemos pasar por ese tiempo, pero no es justificación. Los líderes bíblicos con frecuencia compartieron el peso del liderazgo y entrenaron a otros de forma responsable en el liderazgo. Una de las cosas que nosotros hablamos aquí en la facultad desde el inicio es que en esta materia el objetivo es que nosotros identifiquemos nuestros dones y talentos para desarrollarlos y ponerlos al servicio en las manos de Dios, para que los pongamos a ejecutar. Y una de esas cosas es que un líder prepara, un líder influye, lo mencionamos, y un líder enseña a otros. El ejemplo es Jesús. Jesús tuvo 12 discípulos. Por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel tuvo amigos. Hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de que querían matar a todos los hombres. Decía, la Biblia lo describe como todos los magos, todas las personas, los adivinos, que así les mencionaban en Babilonia, y querían matarlos a todos. Pero Daniel pone de frente su liderazgo y les dice, espérenme, yo voy a resolver esto. Y entonces va y busca a Dios, pero influye de una forma muy positiva en sus amigos, de tal forma que sus amigos se meten a orar con él. Les enseña cómo resolver los conflictos. Entonces Daniel tenía una posición de liderazgo bastante interesante. Podemos ver el caso de José. El caso de José es que es un hombre que nunca renegó delante de Dios. Si bien pasó por tiempos difíciles, procesos, estuvo en un pozo, en una cárcel, sus hermanos lo vendieron, fueron procesos muy difíciles para él. Sin embargo, Dios exaltó su vida, pero trató de ser un ejemplo. Y al final fue un ejemplo radical en la vida de sus hermanos, porque si bien yo creo que él tenía ciertamente coraje, en ese momento los perdona y entonces Dios trae una bendición al pueblo de Israel por medio de José, estableciéndolos en Egipto previo a que sean ellos esclavizados. Entonces, podemos ver cómo la parte de influir, cómo la parte de poder preparar a otros hombres y mujeres es uno de los cargos o responsabilidades que recaen sobre el líder. La palabra influir conlleva mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque el líder es el que toma las decisiones y los de atrás son los que siguen esas decisiones. Pero al ser la cabeza y tomar esas decisiones, nosotros podemos hacer que los demás digamos que choquen contra la pared. Que basado en la decisión que yo tomo, todas las personas que vienen atrás de mí se enfrenten a una pared y terminen estrellándose por mi mala decisión. La Biblia dice que a Jesús lo seguían multitudes, no eran 10 personas, no eran 5, no solamente eran los 12, eran multitudes las personas que seguían a Jesús.
Hombres querían seguirlo y Jesús les llegó a decir, no, ve y cuenta esto que te ha pasado. O no, o calla esto que te ha sucedido, pero cuenta acerca del reino de los cielos. Hay hombres y mujeres que no lo siguieron, pero que fueron impactados por Jesús. Tal vez no siguieron su persona, pero siguieron la parte espiritual que Jesús les estaba hablando en ese momento. Las enseñanzas que él hablaba lo hacía que la gente lo siguiera. Pero más allá de solo las enseñanzas, la gente seguía lo que ellos podían ver en él, cuando les predicaba, cuando les hablaba, pero también cuando hacía algo de parte del Padre. Jesús, dice la Biblia, que es la piedra del ángulo, la cabeza, y nosotros podemos verlo en diferentes circunstancias, en que la Biblia dice que los fariseos en ese tiempo lo reprobaron, no lo quisieron, no lo aceptaron. Sin embargo, él viene a ser la cabeza del ángulo para nosotros, que es justamente eso lo que yo les decía, el que nosotros seguimos y nos enfocamos en la vida de Jesús, pero también en la persona de Jesús, de cómo se debe de caminar en la tierra. Génesis 7, vamos a Génesis, por favor. Génesis 7, 11 al 16. Es importante a tal nivel la influencia como el ejemplo que vamos a ver ahorita. Dice la Biblia, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, Sem y Cam, y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según sus especies y todos los animales domesticados según sus especies y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie y toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios y Jehová cerró la puerta. ¿Qué podemos ver aquí? El nivel de influencia de un hombre. Dios dio una instrucción a Noé, construye un arca. Ahora, imagínense que el diluvio, porque hoy en día Sodoma y Gomorra, yo platicé con mi esposa esta semana y le decía, yo creo que en la actualidad no estamos muy lejos de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Yo no creo que estemos muy lejos de eso. Pero ¿qué pasaría si hoy alguno de ustedes, en lugar de decir en el año 600 de la vida de Noé, dijera en el año 2023, en que corría la vida de Julio Zaragoza, Dios le instituyó levantar un arca? ¿Cuántas personas realmente seguirían o en cuántas personas influiríamos nosotros de tal forma que cuántas personas se subirían en el arca? Imaginemos que eso nunca pasó, el arca de Noé, y que Dios lo instituya en este tiempo en la vida de alguno de nosotros. ¿Cuántos por nuestra vida seríamos capaces? Ahora, no me refiero al entorno, sino a nuestra familia. Noé subió a su familia, 3 hijos. Vamos a empezar por su esposa, la mujer que caminó con él, la mujer que se casó con él y que se enamoró de él. Vamos a decir, no, pues estaba perdida enamorada de él y ya se subió, pero había algo que ella veía, había algo que ella creía a través de la vida de Noé. Ella sabía y creía que Dios hablaba a la vida de Noé. Ella tenía esa garantía. ¿Por qué no se escucha que diga a su esposa, ay, no, tú estás loco? Sí, los demás no le hacían caso, la gente que vivía eso en su entorno, a su alrededor, decían, tú estás loco, eso no va a pasar, ¿cómo crees que va a suceder eso? Y Noé, súbanse al arca, es el último segundo. Por favor, esto va a pasar. Y ahí iban los animales de 2 en 2, hembra y macho, iban de 2 en 2, aves, reptiles y todo animal. Y ahí iban subiéndose. Y su esposa seguía caminando con Noé, porque influía la vida de Noé en su esposa. Y ahora vamos a otro extremo, sus hijos. Sus hijos, no se escucha como dijeran, no, ¿cómo crees, papá? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que va a pasar eso, papá? ¿No? Sus hijos, como soldados, marcharon atrás de Noé, ayudaron y colaboraron en la obra para que se construyera el arca.
Súmale 3 personas que se integraron a su familia que inicialmente no eran de su familia. Tal vez incluso hasta entre ellas podrían decir, ay, el suegro no está medio loco, ¿no? ¿Cómo crees que va a pasar eso? No. Avanzaron, avanzaron, avanzaron. Y el mundo entero hoy sabe que Dios utilizó la vida de Noé. En ese momento tal vez todos estaban volviendo locos y por sus mentes de las personas que quedaron abajo del arca decían, si tal vez hubiésemos creído en ese hombre, si tal vez hubiésemos escuchado las palabras de ese hombre. Noé se vuelve loco después. Noé comete un error terrible posteriormente. Investíguenlo, cuál fue el error que cometió Noé. Pero en ese momento, Noé influyó en su familia, influyó en la vida de su familia. Su familia no le cuestionó, no dijo, no, 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 no. Pues imagínense Noé construyendo un arca, tanto tiempo que construyó el arca y nunca cae el diluvio. Eso hubiera hecho que su familia dijera, no te pases, nos dejaste en vergüenza. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste que Dios te dijo que crearas un arca o que construyeras un arca si Dios nunca te habló a ti? Decisiones que el líder toma siempre, siempre, siempre deben de estar basadas en la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Porque Dios no se equivoca. Oye, vamos a hacer una inversión, vamos a comprar una casa, hablando del ámbito económico. Esa va a ser la escuela donde vamos a llevar a los niños. O familia, vamos a hacerlo de esta forma. El líder siempre lleva una responsabilidad muy grande en el reino. Ahora llévenlo al ministerio, ahora llévenlo en su trabajo. Si ustedes en su trabajo tienen una posición en la que dicen, vamos a hacer esta inversión, yo digo que sí, o hagamos esto y el otro, y las cosas salen mal, la gente los va a seguir. Si las cosas salen mal, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros cuando Dios nos ha puesto en el liderazgo. Cuando nosotros vemos el liderazgo de esa forma, entonces entendemos y decimos, creo que no es tan fácil y a veces me he puesto en una silla de juez a juzgar al que está enfrente. Y entonces cuando nosotros vemos que hay una responsabilidad, cuando yo tenga el atrevimiento de decir, no, es que mira, ese que va al frente se está equivocando, tendría que yo regresar a sentarme al sillón de mi casa y entonces evaluar cómo está caminando mi esposa o mi familia y en qué dirección los llevo. Si yo los estoy subiendo al arca de Noé o mi familia se está quedando abajo del arca. Antes de yo juzgar, porque la Biblia eso lo dice, ¿verdad? Antes de poder querer sacar la viga que hay en el de enfrente, saca la que hay en ti. ¿Para qué? Para que tú primero te des cuenta, guíes a tu familia y después, claramente, cuando tú hagas eso, pues vas a tener un corazón entendido y no vas a estar juzgando. Por eso Proverbios 28:2 dice, mas el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Qué quiere decir eso? Que las decisiones que se toman traen estabilidad, pero se toman de esa forma. ¿Por qué? Porque Dios trae el respaldo. Es un líder entendido. Sé que Dios me dijo que no y no lo voy a hacer. Si Dios me dijo que no, no lo voy a hacer. Yo una vez le decía a mi esposa, oye, yo he estado orando este tema a Dios y Dios no me responde. Y Dios siempre me responde de una manera muy particular a mí. Es algo muy particular que Dios hace conmigo y yo le doy gracias a Él por eso. Porque entonces tomo decisiones basadas en Él y he visto el respaldo de Dios. Pero hubo un momento en el que Dios no respondía y yo le dije a mi esposa, es que llevo días, semanas orando a Dios, pidiéndole dirección en esto. Y le dije, ¿qué haces cuando Dios no responde? Y me dijo, es simple, solamente no te muevas. Solamente no te muevas. Por supuesto, si Dios no ha traído una respuesta, yo no puedo tomar una decisión. Y en esos puntos pareciera que Dios se sienta y nos dice, voy a guardar silencio por un momento para ver qué es lo que tú haces. Y ahí es donde honramos a Dios y donde decimos, Señor, si tú no me dices ve, yo no voy. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte, en el liderazgo. Cuando nosotros trabajamos en el liderazgo, por ejemplo, voy a poner un caso que siempre pongo en la facultad. Imagínense que yo soy una persona que se dedica a hacer pasteles y trabajo 8 horas al día
Y mis pasteles pues tienen un proceso específicamente, tienen un procedimiento. Yo no tengo máquinas para hacer pasteles, sino los hago con mis manos. Entonces, yo trabajo 8 horas al día. Al trabajar yo 8 horas al día, me da para hacer 2 pasteles porque me llevo 4 horas y 4 horas en hacer cada pastel. 4 horas pastel 1, 4 horas pastel 2. ¿Qué pasaría o qué pasa en ese momento? Yo distribuyo mi tiempo laboral o mi tiempo disponible en dos tipos de, más bien en dos, lo parto en dos. Y para que pueda tener la calidad mis pasteles, la efectividad y la eficacia necesaria mis pasteles, entonces yo reparto mi tiempo en dos. 50% en un pastel y 50% en otro pastel. La calidad se mantiene. Pero ¿qué pasaría de repente si mis pasteles empiezan a tener mucho éxito y entonces me empiezan a pedir más de 2 pasteles? Hay un error que comúnmente se toma, que es querer hacer las cosas solo. Cuando se quiere hacer las cosas solo, el error sucede que mis 8 horas las tengo que distribuir ahora en 5 actividades o en 5 pasteles y pierdo completamente la calidad, la efectividad y la eficacia en el producto final. Entonces, cuando yo quiero hacerlo solo, pierdo mucha calidad en lo que tengo en ese momento, en lo que tengo que entregar en ese momento. Para eso hay algo que se llama proceso de delegación. No lo vamos a ver ahorita, solo vamos a ver una introducción y lo vamos a terminar de ver el liderazgo 2, que es en el tercer semestre. Pero es importante tomar estas bases y que desde ahorita sepamos muy bien que nosotros tenemos la oportunidad de delegar, pero se tiene que delegar con sabiduría y basado en lo que Dios dejó instituido en la Biblia. Por favor, vamos a Éxodo 18. Éxodo 18, a partir del versículo 13. Y un hombre en la Biblia se encontró con una situación como la que les estoy mencionando. De repente se llenó de algo, de actividades, no supo cómo controlarlo y alguien le dijo, si no haces esto, vas a desfallecer tú y todos los que te rodean. Y entonces la falta de éxito sí va a ser presente. Pero dice la Biblia, versículo 13, capítulo 18, Éxodo. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, es decir, todo el día. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Lo que hacían era correcto. Sin embargo, la forma de ejecutarlo no era la forma correcta. Y dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que tú haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo solo. Muchas veces nosotros no entendemos este término o nos anticipamos a este término. Tenemos que identificar muy bien cuando lo que yo ejecuto empieza a perder calidad, no por mí, sino porque se han multiplicado las actividades. Y esto pasa muy, muy común en el ministerio. Dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, Dios te lo mandare,
tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés delegó correctamente, pero identificó características. ¿Cuáles son esas características? Dice la Biblia, además, escoge tú entre el pueblo, entre todo el pueblo, varones de virtud. Eso fue lo primero que le instituye Yetro. Como consejo le dice, varones de virtud. ¿Por qué lo secundario que le dice que tiene mayor peso en la vida de un hombre no es lo primero? ¿Por qué Yetro no lo pone en primer punto? ¿Por qué no dice, tienen que ser temerosos de Dios? Eso tiene mucho más valor que tener una virtud. ¿Por qué Yetro no le dice temerosos de Dios? Podríamos todos entender, oye, primero tendría que ser temeroso de Dios. Primero tiene que tener virtud. ¿Por qué? Porque tiene que tener la capacidad de desempeñar la actividad que yo le estoy asignando. Por ejemplo, si yo soy cabeza de familia y yo le asigno, imagínense que, bueno, les voy a contar casos que he escuchado, ¿no? Casos que he escuchado en el caminar con Dios. Personas, hombres y mujeres, cabezas de familia, solteros, bueno, padres solteros, digamos, o madres solteras, que solo tienen a sus hijos, de repente cometen errores como decir, la quincena se la di a mi hijo porque como él está solo en la casa, él administra el dinero y él va al mercado y compra todo lo necesario y él tiene el dinero. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 15. Error. Es que no puedo de otra forma. Error. Porque un niño de 15 años no tiene la capacidad de administrar la economía de un hogar. ¿Cuáles son los errores que ha cometido? No, pues ya le compró tenis a sus amigos porque no tenían, por supuesto. Y a veces puede parecer ese caso muy absurdo. Dices, ¿cómo crees? Por supuesto que pasa. Porque no identificamos que la forma de asignar, por supuesto el niño tiene que colaborar en su casa, eso indudable, pero no tiene la capacidad para desempeñar ciertos roles. Y a veces en nuestro caminar nosotros como cabezas de familia cometemos errores tan chicos como ese de decirle a un hijo o a alguien que no tiene la capacidad para poder desempeñar el rol específico que nosotros necesitamos. Por eso lo primero que le dice Yetro es, tiene que tener virtud, tiene que saber desempeñar ese rol. Si ustedes me dicen, oye Julio, ¿me puedes ayudar a hacer un mueble para mi casa? Toma la madera, toma todo lo que necesitas. Híjole, pues yo no soy carpintero. Chance te puedo ayudar, pero no te garantizo que quede como tú esperas. Busquemos a un varón de virtud. Y ahora sí, ponle lo más importante, que sea temeroso de Dios, pero que sepa hacerlo. Porque entonces si yo le asigno a alguien que no sabe desempeñar un rol, difícilmente esa persona va a entregar el resultado que yo espero. Y es muy común que nosotros asignamos de manera incorrecta. Pero también algo que es sumamente común es algo que nosotros vivimos en el caminar. Normalmente a la persona que se encuentra en la cabeza, nosotros ya hablamos de influir, enseñar y dar dirección. Pero imagínense que, voy a poner un escenario, ¿no? Imagínense que Dios nos envía a abrir una iglesia y Dios pone un pastor, Dios pone la cabeza y hay un ministro de alabanza y hay como diferentes cabezas. Muchas veces los ministros esperan que lleguen las personas que ya saben hacerlo, pero saben hacerlo de una forma, no de la forma que nosotros o que Dios espera. No podría yo tomar la decisión de subir al altar a ministrar a una persona porque solo sabe tocar la guitarra. Veamos lo que dice. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia.
¿Por qué? Porque esas características hablan del corazón de las personas. Dios ve mucho más profundo que solamente el talento de alguien. Pero ¿qué sucede muchas veces con los líderes? En todos los sentidos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en todos lados. Creemos que las personas ya tengan desarrollados los dones y talentos. Y la Biblia dice que Dios nos ha dado dones y talentos, pero que nosotros tenemos que desarrollarlos. Y el líder es un responsable en que esos dones y talentos sean desarrollados por la persona. El maestro Jesús, quien es nuestro máximo ejemplo, tomó 12 hombres comunes y corrientes. No sabían predicar, pero tenían un corazón interesante. Uno de ellos era matón, uno de ellos mataba a las personas, el otro era un súper improvisado rebeldón, Pedro. Tenía su hermano un poco más tranquilo. Había otros que se querían sentir los superiores, que eran como los fresas del grupo, siempre así como que yo soy el uno más que tú. Características diferentes en cada uno de los 12 que Jesús escogió. Pero Jesús los llamó con un propósito, con que caminaran con él. Primero Jesús les iba a enseñar. Jesús primero les iba a enseñar de cómo se hacían las cosas. Tenían dones, tenían talentos y por supuesto tenían un corazón que Dios veía con algo particular. Vayamos a Mateo 4. Mateo 4. Mateo 4, 18, 20. Dice la Biblia, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Quién los iba a formar? Jesús. No les dijo, venid en pos de mí porque ustedes ya son pescadores de hombres. Nunca les dijo eso, porque yo los haré pescadores de hombres. Había un compromiso de parte de Jesús de formarlos como ministros, de formarlos como discípulos, de que empezaran a caminar. ¿Cuántos de nosotros en nuestro caminar somos personas que despreciamos a los demás? Que decimos, es que por sus características, no creo que sea él. ¿Qué sucedió con Samuel cuando Dios lo manda a ungir al nuevo rey? Ay, este tiene características de rey, es altote, fortachón, seguro es él. Y Dios, no, no. No, entonces seguro es aquel, porque mira, él sí se ve galancito, o sea, como que tiene estas características bonitas. Y Dios le dijo, es que tú ves al hombre, yo veo el corazón. Y se echó toda la fila de hermanos y ninguno era. Hasta que dice, van a traer a David. Y el papá trae a David, no estoy parafraseando la historia, y entonces Dios le dice, es él. Y era un chavito. ¿Qué hubiera pasado con todos nosotros que llegáramos a la materia de liderazgo? Imagínense, yo siempre pongo este ejemplo, y que el maestro de la materia de liderazgo fuera un chavo de 15 años. ¿Cuántos diríamos, ¿y ese morro qué? ¿No? Bueno, así decimos aquí en México, ¿no? Ese morrito, o ese chavito, o ese niño qué? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Cuántos podríamos haber dicho eso? Porque a veces despreciamos nosotros. Nosotros somos los primeros promotores en despreciar y decimos, ¿qué me va a decir él? ¿Qué me va a enseñar él? Pero Jesús dijo, venid en pos de mí y yo os haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Qué pasa en el trabajo, en el liderazgo? No nos gusta trabajar con la gente. Pero les tengo una noticia muy interesante, como para subir un poquito más ya para terminar, como para subir un poquito el escalón a donde tenemos que llegar. La Biblia describe la característica de hombres y mujeres que nosotros nos vamos a encontrar en la iglesia, de los que Dios quiere que nosotros hagamos discípulos. Vean en Corintios, primer carta a los Corintios, y entonces aquí es cuando muchos empiezan a salir de la materia de liderazgo, ¿es cierto? Bueno, no se vayan a salir, por favor. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, a partir del verso 26 al 31. Dice la Biblia,
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las características de los hombres con los que tenemos que trabajar? Lo vil y menospreciado, los más rebeldes, los más feitos. Imagínense que Dios nos mandara a una prisión y nos dijera, vas a formar de ellos discípulos. Señores, que aquí hay puro ladrón. Esos son los que tienes que formar. Es que, Señor, aquí hay puro rebelde. Son los que tú tienes que formar. Pedro no era un hombre de repente tan obediente. Pedro era un hombre muy ocurrente. Oye, Señor, ¿y si hacemos esto? Como que opinaba siempre. Oye, Señor, ¿y si el otro? Tenía un incrédulo, Tomás, que le dijo a Jesús, hasta que yo no lo vea, yo no voy a creer. Y hasta que no meta el dedo ahí donde está el orificio, no voy a creer. Un hombre incrédulo. Jesús caminó con uno que lo iba a traicionar. Y aún así caminó con él. Aún así caminó con él. Sabía que al final lo iba a traicionar, sabía que lo iba a entregar. Y Jesús nunca le dijo, eres un despreciado. Jesús nunca tuvo un gesto de desprecio sobre él. El liderazgo sube el nivel cuando nosotros nos damos cuenta que vamos a trabajar con este tipo de personas. Esas son las personas con las que vamos a trabajar. Porque a veces podríamos preguntarnos, ay, ¿por qué esta persona siempre tiene los mismos problemas y no cambia en esto? Sigue trabajando con él. Ese es el liderazgo. Ese es el liderazgo. Trabajar con las personas, formar discípulos. Porque Jesús les dijo, vengan, síganme, porque yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Ahí el liderazgo cambia completamente. No solo es la persona que brilla, no solo la persona que luce, no solo es la del traje, no solo es del bonito que está ahí enfrente, no. Es la persona que pone primero el ejemplo e influye en los demás para que caminen en obediencia en Dios. Hasta aquí el tema de hoy. No sé si tienen alguna duda o algún comentario, todo está claro. Espero que nadie se haya ido de la clase, ¿no? Vamos a dar gracias a Dios entonces por este tiempo. Gracias a Dios por sus vidas. Sigan avanzando en lo que Dios tiene para ustedes y cualquier cosa estamos para servirles, ¿vale? Acompáñenme por favor a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Y por supuesto, como lo leíamos al final, toda gloria, toda honra y toda alabanza, Señor, es por ti. Porque si tú nos permites, Señor, dar fruto, es por ti, es gracias a ti. Dice tu palabra, Señor, que tú ya nos has limpiado para que nosotros demos mucho más fruto. Permite que nuestras vidas, Señor, sean ejemplares por medio de ti, no por nuestras capacidades, porque nuestras capacidades son nada, Señor. Por medio de ti, Dios, que tú uses la vida de cada uno de nosotros para impactar a nuestro entorno y formar hombres y mujeres de reino, Señor, que te busquen a ti. Pero que empecemos con nosotros, que empecemos con nuestro corazón, con nuestra forma de caminar, de entender y de comprender, Señor, cada paso que nosotros damos. No permitas que nos equivoquemos en las decisiones que tomamos. Por favor, forme en nosotros hombres y mujeres de reino. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Chao, chao.